paso adentro y me encontré en las afueras más remotas de este mundo. Los colores cambiaron de nombre y así todos los sentidos. Recitaba plegarias y solo pude ver tu rostro, sintiendo lástima por mí. Ahora me quieres hacer regresar, pero el camino de vuelta ya no me interesa recorrer. Postrados en camas, atados a la silla, adormecidos por los sedantes y con la vista perdida, es, en el mejor de los casos, la manera como viven todos los pacientes con esquizofrenia que no han recibido atención. Según la Encuesta Nacional de Salud Mental 2006, en México existen 2 millones de esquizofrénicos, de los cuales la gran mayoría no recibe tratamiento, con lo que la enfermedad se complica para el paciente y se incrementa la crisis económica y moral en la familia. Es muy frecuente que la familia esconda a sus pacientes, pues les da vergüenza aceptar que alguien en casa tiene una enfermedad de ese tipo. Y con esto lo único que se hace es que se reduzcan las posibilidades de ayudar a los afectados. Antes de que se dispare la enfermedad, existe una fase conocida como perpleja, en la que el paciente comienza a sentirse fuera de sí y a cambiar la realidad presente por un mundo que es creado por su propia mente, y en el que una vez que se instale ahí, va a ser muy difícil regresarlo a lo que él se entiende como normalidad. Esto es lo que popularmente se conoce como locura. En ocasiones es excitante, pero en muchas más de las veces es dolorosa, pues el paciente sufre cuando es obligado a funcionar en un mundo que no es el suyo, y la familia también la padece al no poder comprender lo que le sucede al esquizofrénico. Por eso es importante que el afectado reciba atención en la fase perpleja, ya que si es intervenido antes de que entren al mundo psicótico, va a ser menos difícil poder reincorporarlo a la vida social laboral. El tratamiento para las personas con esquizofrenia podría dividirse en 2 partes. La primera sería en la clínica, en la que los médicos determinan el tipo de medicamento que deben tomar, así como el apoyo psicológico. Y segundo, la red familiar, en la que los interesados en la recuperación del paciente deben colaborar para lograr su rehabilitación. Ninguna es más importante que la otra. En la experiencia clínica hemos visto que 90% de los reingresos hospitalarios se deben a que el paciente abandona el tratamiento, y esto es porque la familia, al ver que el esquizofrénico muestra cierta mejoría, lo dejan y ya no continúan con el tratamiento o terapia. Esto propicia que se dificulte la rehabilitación, pues cada recaída es como si el paciente fuera adentrándose más al mundo psicótico. La esquizofrenia es una enfermedad para la que hasta hoy en día no se tiene cura. Sin embargo, la terapia farmacológica cuenta con un gran abanico de opciones para controlar los síntomas y permitirle al paciente la reincorporación a la vida social y laboral. La esquizofrenia es una enfermedad mental que le impide al paciente diferenciar entre la realidad y la fantasía. El síntoma principal de este trastorno
psiquiátrico son las alucinaciones, las cuales se manifiestan en un episodio psicótico. Las manifestaciones de la esquizofrenia se dividen en dos grupos y son síntomas positivos, alucinaciones, delirios y distorsión del pensamiento. Por ejemplo, tener la convicción de ser el elegido para que con malas intenciones se vaya a mejorar el país. Y los síntomas negativos, que son pérdida de la movilización, de la motivación, apatía, mostrarse sin emociones o afectos, depresión y aislamiento social. Por ejemplo, permanecer durante horas en una silla sin importar lo que pueda pasar a su alrededor. Ventanas de la mente, con el fin de erradicar los mitos alrededor de las enfermedades mentales y de que la población en general pueda entender la complejidad de las mismas. Hemos presentado los temas que han sido realizados por pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar. En ellas han plasmado el camino de entrada al mundo en el que ellos se encuentran inmersos. En el ámbito científico podemos decir que hay dos formas de adquirir la esquizofrenia o mal bipolar. La primera forma es por cuestiones hereditarias o de familia. Y la segunda es por tener adicciones a las drogas, sobre todo las alucinógenas como el peyote, el ácido lisérgico, que es la LSD, la cocaína y como droga pesada la heroína. Una persona adicta que se mete constantemente estas drogas al cerebro crea adicción y tolerancia a estas sustancias. Las que estamos exponiendo es peyote. Tenemos ahí también 2 líneas de cocaína con su respectivo aplicador, lo cual el cerebro codifica a la sustancia o droga alucinógena, y cuando el individuo ya no se la suministra, el cerebro se la pide desesperadamente, y aún así no se le proporciona, entonces el cerebro la fabrica de manera fácil. Y esto lo hace alterando las 2 sustancias originales del mismo, siendo la dopamina y la serotonina. Estas son convertidas o alteradas en 6-hidroxidopamina, que es la forma de la cual la fórmula es la mescalina, un alucinógeno muy potente. La otra sustancia alterada en el cerebro es la psilocina, otro alucinógeno. Al generarlas el cerebro, la persona comienza a sentirse fuera de sí y cambia la realidad presente por un mundo que es creado por su propia mente, en alucinaciones, y esto es la esquizofrenia. Y de esta manera hemos dado una visión detallada de estos